saludar a todos los que han venido, todas las que se han acercado a compartir y a escuchar un poco lo que estuvimos trabajando estos días. Saludar también a los compañeros y compañeras que nos están acompañando del Movimiento Popular La Dignidad, de la OLP Simón Bolívar, de la FOB, del Encuentro de Organizaciones, del Partido de Liberación, de la Unión de Trabajadores Rurales, de la Creciente y de FACIR, varios de ellos integrantes de la CETEP. Y luego, antes de hacer lectura de la declaración preliminar que realizamos como delegación argentina en solidaridad con el pueblo de Bolivia, un poco contar por qué fuimos, ¿no? O sea, muchos de nosotros y nosotras seguramente nos sentimos interpelados con el golpe de Estado en Bolivia, con las situaciones dramáticas que vimos que estaban sucediendo en aquel país hermano, y a partir de eso decidimos organizarnos rápidamente, organizar una comisión donde varios de nosotros y nosotras, abogados y abogadas, otros periodistas y otros compañeros y compañeras referentes de distintos organismos de derechos humanos, de movimientos sociales y sindicales también, decidimos organizar rápidamente una comisión. Aproximadamente fuimos unos 40 compañeros y compañeras, como les decía, de eso unos 20 abogados y abogadas con experiencia en distintas causas de derechos humanos. Y bueno, nos movimos hacia allá rápidamente, y esto nos parece importante por ahí remarcarlo, con fondos propios, ¿no? Y con aportes solidarios de algunas organizaciones, algunos compañeros y compañeras, pero principalmente con lo que cada uno aportó, entendiendo que era fundamental estar allá, poner el cuerpo, tratar de ver en primera persona qué es lo que estaba sucediendo ante lo que veíamos o intuíamos, quizás no en la medida que realmente tuvo, lo que era un cerco mediático brutal que estaba impidiendo que realmente la situación real de lo que estaba pasando en el Estado Plurinacional de Bolivia pudiera llegar a cada uno y cada una de nosotras. El cómo realizamos esta declaración, que de vuelta, esta es una declaración preliminar, la declaración final estimamos, esperamos, y ahora empieza una etapa de arduo laburo. Esperamos que esté de acá a 15 días, ya con los números concretos. Realizamos más de 120 entrevistas personales a víctimas o familiares de víctimas de distintas violaciones de derechos humanos. Nosotros estuvimos principalmente en La Paz. Hacia ahí se acercaron algunos compañeros y compañeras o personas que se enteraron que estaba la comisión, la delegación trabajando, entonces se acercaron sus testimonios y sus vivencias. Estuvimos focalizados durante un día entero en Sencata, en una iglesia en Sencata, que es donde ocurrió una de las grandes masacres de este último tiempo en manos del Estado de facto, del gobierno de facto que se hizo luego del golpe de Estado. Y eso lo hicimos recogiendo, armamos como una estructura de preguntas semiestructuradas que fuimos completando a medida que cada uno de los testimonios nos iban dando. Esto lo aclaro para entender lo metodológico y entender que no había margen a dibujar ningún tipo de testimonio, a dibujar ningún tipo de cifra, ¿no? Están todos, cada una de esas planillas está redactada en el momento, con los nombres, con los datos de las personas que fueron denunciando. Y eso es lo que nos da la posibilidad de que esta declaración preliminar esté dividida en distintas violaciones que fuimos observando en esas declaraciones a los derechos humanos. Es una lista de 11, si no me equivoco, distintos tipos de violaciones. Y después por ahí cuestiones más, impresiones más personales del grupo. Como
como cuestiones de que nosotros sabíamos que íbamos a un lugar donde había un golpe de Estado, fuimos conscientemente de eso, teniendo conciencia, sabiendo al lugar que íbamos y a la situación en la que íbamos, pero sin embargo cuando estuvimos allá nos dimos con que la situación era mucho más dramática, más cruel y más violenta de lo que nos habíamos imaginado por ahí anteriormente. También queríamos remarcar, porque mucho de lo que llegó y también de lo que movilizó, que también muchos de ustedes y muchas de ustedes estén hoy acá, es la solidaridad con quienes viajamos y estuvimos poniendo el cuerpo allá, pero a nosotros nos interesaba remarcar el hecho de que lo importante acá no somos nosotros, no es la delegación, no es lo que nos sucedió, sino lo que le está sufriendo y lo que está sucediendo con el pueblo boliviano, principalmente con los sectores más empobrecidos, con los sectores de los pueblos originarios, con las mujeres, y eso en el marco, y queremos ser absolutamente claros en ese sentido, que no quede ningún tipo de lugar a dudas de que lo que está ocurriendo en Bolivia es un golpe de Estado, es un golpe de Estado racista, es un golpe de Estado clasista, apoyado por Estados Unidos sin ningún tipo de cuidado, y que lo que está en curso es un proceso sumamente violento, y que, bueno, dadas las condiciones actuales que se observó ahí, es muy difícil que pueda resolverse con un llamado a elecciones en el cual la oposición no pueda hacer campaña, porque, o sea, cuando decimos la oposición estamos diciendo las distintas expresiones del campo popular, desde el MAS a las organizaciones sociales, porque tenés diariamente conferencias de prensa donde, por ejemplo, el ministro Murillo, que viene a hacer una versión del gobierno boliviano de Patricia Bullrich, pero en el marco de un golpe de Estado, todos los días se encarga de ir marcando cuál es el mapa represivo que tienen que seguir, no solo las fuerzas estatales del ejército y la policía, sino principalmente, y esto también es una característica, nos parece, de este golpe de Estado que está en curso, de los grupos parapoliciales, de los grupos de choque que responden a Murillo, que responden a Camacho, que responden a Áñez, los cuales se encargan de ir señalando, persiguiendo y violentando y agrediendo de distintas maneras, en el caso nuestro a la delegación, pero también a los opositores, donde sin ningún tipo de vergüenza, de manera absolutamente desvergonzada y con una impunidad impresionante, Murillo puede decir cosas en la tele como que tienen una lista de los dirigentes de la oposición que van a ir a cazar, digamos. Esa es la situación que se está viviendo en Bolivia y queremos dejar absolutamente claro, bueno, la declaración también lo hace, de que lo que hay en Bolivia es un golpe de Estado, no hay ninguna duda, y que lo que hay en curso es un gobierno de facto sumamente violento y sobre todo este elemento que es fundamental para entenderlo, absolutamente racista. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Carlos Juárez Centeno, soy director de la maestría en Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de acá de la Facultad de Ciencias Sociales. Soy profesor de Problemáticas Políticas Internacionales en la nueva carrera de Acciones Sociales en grado. Y mi acercamiento a esta delegación de la que fui parte es vía dos alumnos de la maestría que me preguntaron si los podía asesorar, porque ellos ya iban en la delegación, y obviamente les dije que a mí me interesaría estar, porque soy profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?, mi especialización. Y bueno, gracias a ellos yo pude sumarme a la delegación, como lo dijo recién Sergio, en 2 días comprar los pasajes con nuestro propio de nuestro propio bolsillo, por lo menos yo en el caso mío en mi propio bolsillo, y fuimos. Ahora, ¿por qué mi interés en ir? Mi interés en ir primero era porque era ir al terreno por primera vez, a un terreno de un golpe de Estado y a un terreno de una posible violación masiva de los derechos humanos, porque hasta ese momento yo lo único que tenía en claro que había habido un golpe de Estado. Eso lo tenemos que tener en claro todos.
el Consejo Interuniversitario Nacional, donde están representadas todas las universidades públicas del país, donde en esas universidades públicas hay rectores, ¿no es cierto?, del campo nacional y popular, pero hay rectores que no son del campo nacional y popular, más proclive al actual gobierno, que todavía dura unos días más, de Cambiemos, ¿no es cierto?, no sé cómo se llaman, ha dicho públicamente, unánimemente, que es un golpe de Estado. Pero al margen que lo hayan dicho ellos, yo también soy abogado y soy profesor de Derecho Constitucional. Evo Morales tenía un mandato hasta el 22 de enero. Al margen de si entremos a dialogar y a discutir qué pasaba después, Evo Morales tendría que haber dejado el poder el 22 de enero. Y no lo dejó, no porque no quiso el 22 de enero. No lo dejó, lo dejó antes, porque lo obligaron a dejar. Lo obligaron a dejar porque le entraron a la casa, le quemaron la casa, lo presionaron con hacerle daño a su hermana, a sus hijos. Entonces, las fuerzas militares y las policiales no le respondían, o sea, recién salieron cuando él renunció. Él tomó la determinación de renunciar porque sabía que si no renunciaba podía terminar como Salvador Allende. Pero no es el problema de terminar como Salvador Allende, porque yo creo que Evo, el miedo de él no es terminar muerto como Salvador Allende. El miedo de él era que muerto Evo, sí, ¿no es cierto?, eso iba a generar una guerra civil en Bolivia y iba a generar, con ese acto de no renunciamiento, un baño de sangre mucho mayor al que ya está aconteciendo en Bolivia. Entonces, primero queda claro, es un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas no le respondieron al comandante en jefe, los medios de comunicación social y los medios económicos se aliaron y el contexto internacional ayudó. Tal vez si Argentina hubiese sido gobernada ya por el presidente electo, Argentina no hubiese tenido el poco rol decoroso que está teniendo y que tuvo, y junto con México, Uruguay y algunas otras de los estados latinoamericanos podrían haber ayudado a una salida concertada y a una transición que obviamente había que hacerla porque la situación era conflictiva. Entonces, primero es un golpe de Estado. Segundo, cuando llegamos vimos una Bolivia mucho más complicada de lo que... Bueno, segunda cuestión que quiero también traer a colación, fuimos 40 personas. Y de esas 40 personas que fuimos, acá habemos 2, 4, 6. O sea, Córdoba estuvo representada en una comisión de 40 por 6. Eso ya es un dato también, ¿cierto? Que habla bien de Córdoba, habla bien de los movimientos sociales cordobeses y habla bien de la Universidad Nacional de Córdoba, porque yo fui como universitario y Martín, Ignacio y Sergio, además de estar en los movimientos, son Sergio un colega en la universidad y Martín y Ignacio son alumnos de la maestría en Relaciones Internacionales. O sea, fuimos 4 profesores y alumnos de la universidad en esa delegación de 40. O sea que creo que habla a las claras del valor que la Universidad Nacional de Córdoba le dio. Y es más, yo les cuento, cuando yo me enteré de todo esto, un día antes o dos, hablé con la decana, hablé con el decano de Derecho y le estoy dando decanos de distinta mirada, de facultades totalmente distintas, y los dos me dieron su representación. Y cuando se enteró el rector que estaba viajando a Lima, lo delegó en el vicerrector, y el vicerrector me dio todo el apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba. Y eso también, ¿no es cierto?, hay que destacarlo, porque estamos cumpliendo con la misión de nuestra universidad, ¿no es cierto?, lo que dice el escudo de la universidad: llevar mi nombre a la sociedad, ¿cierto? Entonces fuimos a la sociedad y a la patria grande latinoamericana. Ahora, cuando llegamos ahí, vimos que era mucho más complicado de lo que parece. Primero fuimos hostigados en el aeropuerto de Santa Cruz. Habrán visto todos ustedes lo que aconteció, ¿no es cierto? Nos separaron, ya desde el vamos, la Interpol, los servicios de migraciones bolivianos, separaron a los 16 compañeros que habían hecho la conferencia de prensa en Buenos Aires, y después a los restantes que no habíamos sido separados, nos dividieron en 2 grupos. Eso ya hizo que todo el aeropuerto de Bolivia nos detectara que nosotros éramos
una ovejita negra que había ahí, que había que señalar con el dedo. Y cuando salimos del aeropuerto para entrar al vuelo que nos llevaba a La Paz, bueno, estábamos en Santa Cruz, la tierra de Camacho, imagínense lo que sucedió, lo vieron en los videos. O sea que ahí ya tuvimos la bienvenida y ya tuvimos un baño y un halo de lo que iba a acontecer. Al día siguiente, cuando se dio la conferencia de prensa, en el hotel en el que estábamos, un hotel muy modesto en el Alto, a pesar que circula que tuvimos un hotel 5 estrellas, que comíamos en restaurantes de 5 tenedores. Yo les cuento que comíamos en una bandejita de plástico, no tengo ningún empacho, o sea, está muy bien, una bandejita de plástico porque el hotel donde estábamos no estaba preparado para darnos de comer. Nos daban, vieron esas bandejitas de plástico que te dan en la roticería cuando vas a comer, y nos daban un tenedor de plástico, ni siquiera el cuchillo, tenemos que cortar la comida con nuestras manos y comerlo. Bueno, no hay drama. Fuimos a eso, no fuimos a... Pero para que vean lo que son las fake news, ¿no es cierto? Porque han dicho, y ustedes habrán oído y visto todo lo que ha circulado. Bueno, pero esa mañana ya el ministro del gobierno nos dijo que tuviéramos cuidado, que estábamos vigilados, que estábamos controlados y que si hacíamos algo que estuviera mal, bueno, ya sabía lo que nos iba a pasar. Imagínense que si a nosotros, que venimos de un estado hermano, de Argentina, que había abogados, académicos, referentes sociales de peso y de importancia, que el Estado argentino iba a salir a defender, nos decían eso. Eso nos llevó luego a la evidencia cuando fuimos a la capilla, como dijo Sergio, como van a decir los compañeros, a lo que vivimos después, el horror. Sinceramente, ¿no es cierto?, lo que hemos vivido después de ese día es la recepción del horror. Y a mí me hizo acordar mucho, yo soy una persona que vivió la dictadura, era muy joven, pero la vivió, me hizo acordar a la dictadura militar del 76 al 83, ¿no es cierto? E inclusive una compañera del grupo feminista que me fue a visitar al hotel, ella llorando casi, nos dijo que ahora entendía a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, porque ella había perdido amigas o había perdido, o no sabía dónde estaban algunas amigas del movimiento de ellas, ¿cierto? Entonces, bueno, eso para empezar a hacerles ver todo lo que aconteció. Después tuvimos que pedir protección a la embajada, porque si no teníamos protección de la embajada, hasta tuvimos una emboscada. Por ejemplo, había un grupo de nosotros que iba a ir a visitar a una senadora que estaba haciendo una huelga de hambre. Recibimos por escáner la invitación de la Asamblea del Senado para ir a visitarla. Fue un grupo de unos 15 de nosotros, y cuando llegaron al Senado le dijeron que no los dejaban entrar, los dejaron en la calle y obviamente los expusieron a la horda, ¿no es cierto?, de gente afín a este gobierno de facto, y tuvieron que ir corriendo por la peatonal hasta encontrar un lugar a salvo, porque si no podían haber padecido agresiones físicas cualquiera de los 15 que estaban ahí. Entonces a partir de ahí tuvimos ya protección de la gente de la embajada y nos movíamos con mucho sigilo. Bueno, eso es lo que yo quería rescatar, porque ya los compañeros van a leer el documento. Es un golpe de Estado, hemos visto el horror, todavía no tenemos cuantificado cuánto de horror, pero no importa. Es como la discusión en Argentina, sean 30.000, 10.000, 15.000, 100, 200, esos son delitos ya de lesa humanidad, y hemos sufrido en carne propia algo que yo creía que en el siglo XXI ya no iba a suceder. Desgraciadamente estamos viviendo en un mundo que me hace acordar, yo lo suelo decir en mis clases, disculpen que en esto no sea optimista, aun cuando en el fondo lo soy, me hace acordar la década de los 20 o el 30 del siglo pasado, ¿no es cierto? En Europa está ganando la derecha extrema, en Estados Unidos lo tenemos a Trump, bueno, lo que está aconteciendo en Chile, en Bolivia, Colombia, ojalá lo que acontece sea para el cambio, pero si no es para el cambio, los grupos hegemónicos están generando, yo creo, un proceso que puede ser parecido a ese proceso de la década de los 20, los 30, inicio de los 40 del siglo pasado, que fue el proceso de desconstitucionalización de los estados, ¿no es cierto? Es decir, el nazismo, el fascismo, el estalinismo y todos esos ismos que acabaron con la dignidad humana. Así que bueno,
Eso es lo que yo tenía para contar. Muchas gracias por venir y muchas gracias por escucharnos a todos y a todos. Bueno, continúo yo, soy Samantha Delgado, parte de la comitiva. Y vamos a pasar a leer el documento, que es un informe preliminar de Bolivia, que es un informe, como digo, preliminar, luego el informe va a estar en 15 días, así que paso a leerlo. Por medio de la presente, las y los integrantes de la delegación argentina, en solidaridad con Bolivia, ofrecen a la opinión pública internacional y nacional las conclusiones preliminares de nuestra misión de observación sobre la situación de derechos humanos, sociales, políticos y culturales que atraviesa el pueblo boliviano. Es dable destacar que la delegación estuvo compuesta por un equipo multidisciplinario de destacados profesionales y dirigentes de movimientos sociales que realizaron visitas, entrevistas y reuniones con víctimas de violaciones a los derechos humanos, perseguidos políticos y otros actores relevantes para la cabal comprensión de la crítica situación que se vive en el Estado Plurinacional de Bolivia. En concreto, se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad del Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas, se visitaron personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz, con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas. La delegación no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del ministro del Gobierno de facto, Arturo Murillo, y el accionar de grupos de choques civiles. Tras realizar un análisis preliminar de la información recabada, esta delegación afirma que marco político y social, golpe de Estado y gobierno de facto. El Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de Estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explícito de gobiernos extranjeros como el de Donald Trump, quien felicitó a las Fuerzas Armadas del país por su accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos, asimismo, testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores claves del golpe, en particular con Fernando Camacho. 2. Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y desestabilización del gobierno constitucional con mandato hasta el 22 de enero. Las agresiones físicas y psicológicas tuvieron por objetivo quebrar el frente político-social gobernante para consumar primero y consolidar después el golpe de Estado. Este proceso se profundizó tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y se detonó completamente a partir de un comunicado preliminar de la OEA. Dicho comunicado radicalizó las posiciones golpistas, amplificando la confrontación en un momento de alta convulsión social. El mencionado comunicado no estaba previsto en el acuerdo suscrito entre la OEA y el Estado Plurinacional. Este hecho, sumado a las irresponsables declaraciones del señor Luis Almagro, nos lleva a concluir que existió una clara intencionalidad política ajena al espíritu de la autoridad electoral. Es dable destacar, al día de la fecha no se ha publicado el informe final sobre tal auditoría. 3. Esta delegación corroboró que existió un accionar coordinado dirigido particularmente contra la dirigencia y los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y Central Obrera Boliviana. Contamos con amplia documentación sobre múltiples coacciones sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad. Como resultado de esta estrategia de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista primero y el gobierno de facto después. 4. La renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y otros funcionarios y gobernadores de distintos niveles de gobierno fueron consecuencia directa de la presión ejercida por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las múltiples amenazas contra los gobernantes, las humillaciones públicas, racistas, las agresiones físicas y los ataques a viviendas y familiares fueron factores coayudantes. Las sedes de los medios de comunicación públicos y comunitarios fueron tomados por grupos golpistas. Con todo, es dable destacar que en ningún caso se cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por válidas, lo que las convierte en actos jurídicos inexistentes. 5.
Pese a ello, el gobierno de facto realizó una maniobra sin el más mínimo viso de legalidad para intentar legitimar nuevas autoridades. De este modo, la ciudadana boliviana Yanine Áñez se autoproclamó presidenta del Senado primero y presidenta del Estado Plurinacional después, en sesiones parlamentarias que no cumplieron los requisitos formales ni sustanciales para tal propósito. El acto de colocación de la banda presidencial por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, William Calicam, es elocuente al respecto. 6. A partir de ese momento, el gobierno de facto adoptó una política de claros tintes dictatoriales y represivos contra las autoridades depuestas, los dirigentes políticos y sociales afín del gobierno constitucional y el conjunto de los sectores más vulnerables de la población, en particular la perteneciente a los pueblos y naciones indígenas. Asimismo, comienzan a vislumbrarse una expansión de las prácticas autoritarias contra sectores de otros espacios políticos y sociales. En este concepto se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carácter sistemático y por tanto constituyen delitos de lesa humanidad. Violaciones a los derechos humanos. Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas, que son hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas e integrantes de colectivos vulnerables. Esta delegación logró constatar la existencia de las siguientes situaciones. 1. Masacres perpetradas contra la población civil. Sacaba, Cochabamba, con al menos 6 muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas. Sencata, Ciudad del Alto, con al menos 9 muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas. 2. Desaparición forzada de personas. Esta delegación logró constatar situaciones de desapariciones forzadas de personas, a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales, pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero. 3. Torturas, violaciones y delitos sexuales. Esta delegación logró constatar situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Recibimos testimonios sobre estos delitos, en algunos casos de parte de las propias víctimas y en otros casos de parte de otros testigos. El miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la población. 4. Ataque contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares. Esta delegación logró constatar una cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares, por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamiento. Las situaciones relevadas indican la habilitación de zonas liberadas para la actuación de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Cruceñista. 5. Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales. Esta delegación logró constatar la irrupción y destrucción de casas particulares, particularmente en la zona del Alto de Chaparé, realizada por las Fuerzas Armadas con el objeto de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. Además de la persecución, todos estos grupos han visto afectados sus derechos más elementales. 6. Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa. Diversos testigos han relatado la existencia de listas negras. Esta situación es coincidente con las declaraciones públicas del ministro Murillo, quien dijera: hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo su versión. A partir del lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando,
lo vamos a empezar a detener por órdenes fiscales. Asimismo, hemos constatado que numerosos militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencias recogidas describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales fraguados y procesados por sedición y terrorismo. 8. Restricción manifiesta de la libertad de prensa. La delegación ha tomado contacto con periodistas de medios locales, quienes han referido haber sido víctimas de hostigamientos, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión. La prensa internacional también ha sido víctima de hostigamiento y acoso. Especial gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino Sebastián Moro. 9. Promoción del racismo y los discursos de odio. Hemos constatado la utilización de discursos racistas y de odio por parte de representantes del gobierno de facto para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre víctimas de la represión. Son significativas además otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, la destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera huipala. 10. Negación de salvoconductos para perseguidos políticos por pedido de refugio aceptados por países de recepción. Hemos verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les ha negado las garantías necesarias para poder salir del país. 11. Inacción y encubrimiento del Poder Judicial. El Poder Judicial se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales, como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto del acceso a la justicia. Para esta delegación fue imposible reunirse con funcionarios del Poder Judicial. La acusación pública o la defensa pública, a pesar de los reiterados requerimientos realizados. 12. Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operación de espionaje y escuchas ilegales. Esta delegación pudo constatar en su propia experiencia el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida a un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales. Algunas integrantes de la delegación fueron sometidas a una exhaustiva requisa para la que se les obligó a desvestirse. Luego que se nos permitiera continuar hacia nuestra conexión a La Paz, fuimos abordados por un grupo de aproximadamente 12 personas vestidas de civil en un pasillo del aeropuerto que se encontraba curiosamente desierto, en el que solo estaban presentes miembros de la fuerza de seguridad que dejaron actuar a estos grupos. Estas personas nos agredieron verbal y físicamente y nos amenazaron. Al día siguiente, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, al referirse a los hechos acontecidos la noche anterior, dijo lo siguiente: recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, hechos las mansas palomitas, a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado. Los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo. En el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo y sedición, se la verán con los policías. La policía está atenta y tiene la orden para no permitir que se dañe el país. No hay tolerancia con terrorismo, sedición y movimientos armados. Por la tarde, un grupo de la delegación que había ido a visitar a una senadora en huelga de hambre en la Asamblea Nacional fueron víctimas de acoso y hostigamiento por parte de grupos de choque que allí lo estaban esperando. En todo momento durante nuestra visita a Bolivia hemos sido vigilados, seguidos y espiados en todas las actividades que realizamos.
Cabe destacar que las Fuerzas Armadas y Policiales contaron con un manto de impunidad para su acción represiva a raíz de la sanción del Decreto Supremo 4078 y la circular del general de brigada Luis Salazar Escobar, que permite establecer zonas militares. Estos y otros elementos, sumados a la declaración pública de altos funcionarios, no dejan duda alguna para establecer la naturaleza sistemática de estas violaciones de los derechos humanos y crímenes de Estado, por lo que esta delegación consideran que encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad. Hacemos un llamamiento a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y a toda la comunidad internacional para que se comprometa con la tutela de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y culturales que se encuentran amenazados por el actual estado de cosas que ha sido sistemáticamente violado por el gobierno de facto. Frente a esta situación, la apertura de un proceso electoral en los próximos 120 días que implique la recuperación de la plena vigencia de la democracia y el Estado de Derecho en el Estado plurinacional de Bolivia solo será posible en la medida en que se garanticen los derechos que hoy son sistemáticamente vulnerados. En particular, hemos recibido denuncias sobre persecución a militantes políticos, sociales y sindicales, quienes refieren hostigamiento y la imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de reunión y toda actividad necesaria para la participación en dicho proceso. Para ello, será indispensable la participación de observadores externos e independientes que monitoreen todas las instancias del proceso electoral. La delegación redactará y dará a conocer en los próximos días un informe completo detallando cada uno de los casos relevados en el marco de nuestra visita. Hasta ahí, compañeras y compañeros, el documento preliminar. Todo esto será nutrido con la casuística concreta y con las entrevistas realizadas. Parece interesante remarcar un punto que por ahí no se mencionó antes, es que la metodología utilizada por esta delegación fue una metodología de entrevista abierta y amplia que difiere sustancialmente con las entrevistas que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que duraba aproximadamente 3 minutos. ¿No es cierto? Más parecido a un checklist de cómo cuantificar o tipificar los delitos. Nosotros pudimos hacer entrevistas más amplias, principalmente porque también somos de organizaciones sociales y movimientos populares que entendemos la necesidad de las compañeras y los compañeros hermanos del pueblo de Bolivia a ser escuchados, porque en este momento en Bolivia no están siendo escuchados absolutamente por nadie. No existe el poder judicial, no existe ninguna dependencia pública donde puedan ir a denunciar, donde alguien les dé alguna respuesta, ni siquiera un oído donde puedan canalizar su dolor y sufrimiento. Por eso esa metodología, y por eso nos vamos a demorar unos días más en procesar toda esa información. Me parece que podemos abrir a preguntas, inquietudes, dudas. Están las compañeras y compañeros que hemos viajado, así que el que quiera empezar, por favor. Quería, en primer lugar, mi nombre es Irina Santesteban y quiero solidarizarme y apoyar y agradecer la valentía que han tenido quienes hemos estado siguiendo el viaje de ustedes a través de los videos, y más allá de que nos duele la realidad de los hermanos y las hermanas de Bolivia, que aquí hay muchos de ellos, es una alegría que estén de vuelta bien. La verdad que eso nos ha alegrado. En el marco de lo que decían recién, el informe preliminar que ustedes han presentado y que ayer fue difundido por algunos medios, no por los medios hegemónicos, es muy importante justamente porque ustedes dicen que en Bolivia, y está clarito, no hay poder judicial, no se puede denunciar, no hay defensa pública. Es que un conjunto de compañeros y compañeras el día viernes, con la querella de la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares, que es un organismo de derechos humanos al que yo pertenezco, presentamos con el patrocinio del abogado Esteban Rafael Ortiz, que es un ex defensor público de la provincia, pero que hoy está jubilado porque es abogado que ejerce. Presentamos una denuncia por delitos de lesa humanidad en virtud de la jurisdicción internacional del Estatuto de Roma, que este
establece que cuando hay delitos de lesa humanidad y violaciones, usted lo sabe, doctor Juárez Centeno, no hay territorio, no hay tiempo, no importa, no prescriben los delitos y en cualquier territorio se puede presentar esa denuncia. Lamentablemente depende del funcionario que la recibe, en este caso fue recibida por el fiscal federal número 2, el doctor Vidal Lascano, y esperamos que